Decíamos durante el corte que qué lástima que cuando los programas están tan interesantes se acorta tanto el tiempo. Bueno, hablábamos de que Otto Guevara había medido bien los tiempos iniciales en su campaña y hablaba del viejo chingo y había logrado llegar al lenguaje de la gente. Y se esperaba que hiciera un cambio en enero, pero salió exactamente igual. Eso puede crear hastío. Sí, pero yo en esto tengo una apreciación que es de carácter ideológico. Y a estas alturas de la campaña ya, aquí, ya todo cambia. Aquí ya la cosa es emocional, ¿verdad? De alguna manera llevan razón quienes señalan al movimiento libertario como un movimiento populista de derecha. O sea, sin que esto sea, es una mera descripción, no estoy estigmatizándolo, es una mera descripción. Yo he dicho en otros programas que el movimiento libertario es un movimiento de centro derecha, que es un movimiento serio, que tiene conexiones con lo que llaman la red liberal de América Latina, de la cual es presidente Otto, y entonces es un movimiento que se enraiza en segmentos, le compiten incluso en algunos sectores a la izquierda tradicional, entonces tiene que apelar a ese lenguaje, a ese carácter emocional. Pero entonces vos no sentís que ya estén tocando... Yo creo que no van a cambiar, porque... porque les ha funcionado, digamos. Sí, claro. La campaña es corta. Claro. Ahora, otra cosa. Yo no sé si será eficiente, no sé si será positivo, yo no creo que vayan a cambiar. Yo te digo una cosa, yo sí, también hay algo que no se puede inventar, un estadista no se inventa. Usted no puede ser un estadista de un día para otro. Estás entrando en un gran tema. Porque decían ustedes, después de toda aquella época de los caudillos y cumplimiento, hay nuevos líderes. No, hay un liderazgo muy débil en este país. Yo no quiero, Claudio, ni siquiera idealizar esa etapa, porque fue la que vivimos. Sí. Nos dio buenos resultados en algunas cosas, porque no podemos ignorar que en el contexto latinoamericano, Costa Rica tiene muchas virtudes. Yo a veces me canso de que nos estemos señalando, autoflagelando, que nos estemos señalando nosotros defectos a sí mismos. La verdad que Costa Rica como país tiene muchas virtudes. No, está muy bien. Estamos un país... Pero tampoco quiero idealizar esa etapa y pensar que todo aquello fue maravilloso, ¿no? Acuérdense, nosotros cubrimos algunas informaciones en aquella época. Sí, pero fíjate que hace poco vi yo una encuesta, una estadística de Latinobarómetro, ese estudio, el 2009. Correcto. Y Costa Rica sale con un 74% de gente identificada con el sistema democrático. Correcto. Hay un 26% de gente que dice que pudiera ser mejor otra forma de gobernarse. Un 74% es fabuloso. En tercer lugar, antes teníamos un poquito más, como un 80%. Bueno, pero ¿qué te quiere decir esto? La gente sigue creyendo en la democracia, Alan. Y si la gente cree en la democracia, cree en la política, porque yo siempre digo algo, la política es primero que la democracia. ¿Qué es la política? Diversidad, derecho a conversar, a hablar, a discernir, y eso genera la democracia. Claro. Lo que la gente no cree es en los políticos. Entonces, ¿qué requerimos? Un cambio. Vos hacías antes una consulta y yo me adelanto. Yo creo que esta campaña, el que gane, será presidente, lógicamente, y los otros 8 desaparecen como posibles candidatos a futuro. Esto es una campaña de limpieza. Y tienen que dar nuevos liderazgos. ¿Y de dónde van a salir? No lo veo, ¿eh? Hoy no veo. Es que es difícil. Son nuevos liderazgos, pero también comprobados. Nuevos proponiendo su nombre como presidente, pero no necesariamente nuevos porque hasta ese día se dedican a la política. Sí veo a Macaya tratando de capturar ahí porque se alejó un poco de la campaña para no... Bueno, uno no sabe si ese alejamiento fue voluntario o promovido, ¿verdad? Sí. Pero en relación a lo que dice Claudio, yo completamente de acuerdo. Aquí hay un proceso de decantamiento y probablemente de depuración, en el sentido de que la gente, quienes salgan aquí fortalecidos, van a ser los liderazgos, buenos o malos, pero van a ser los liderazgos que tenemos. Claro. Y no tenemos, inclusive, la participación de los jóvenes es muy poca. Esta campaña política, sí percibible. No, y si usted revisa en el ejercicio del poder en este gobierno, todas las figuras que estuvieron en ministerios y en la misma Asamblea Legislativa, ninguno suena presidenciable, ninguno. La única posibilidad que hay, comprobada ya por su liderazgo, es el caso de don Rodrigo Arias, que se oye y se escucha de que puede ser, bueno, por lo menos tiene un liderazgo comprobado, ¿verdad? Y pudiera tener alguna posibilidad y otros nombres. Tal vez el puente mientras vengan otros liderazgos. Pero sin embargo, le recuerdo que, por ejemplo, en la revista Poder sacamos una encuesta hace 2 ediciones o 3 ediciones, en las cuales era específicamente juventud y la mayor parte, casi un 70%, estaba dispuesto a votar en esas elecciones, ¿verdad? Yo creo que si bien no hay ese surgimiento o aquellas organizaciones que había antes, como era la Juventud Liberacionista, la Juventud Social Cristiana, incluso la Juventud de Vanguardia Popular, que era muy beligerante, de esas agrupaciones de la izquierda tradicional, creo que sí hay una intención, por lo menos lo que he aprendido en la cátedra en la de vida universitaria donde doy clase, que los estudiantes se están otra vez interesando por el problema, ¿verdad? Y que los veo con ganas, por lo menos, de votar, ¿verdad?
Bueno, y aquí surge otra pregunta. Estaba viendo lo de los liderazgos y observaba en la revista Poder que me trajiste, Ricardo, a María Luisa y a Francisco Antonio, y hablaban ustedes de que muchas veces los liderazgos no puede ser muy bueno en el puesto en el que estás, pero necesitas algo más para llegar. Sí. No es necesariamente siendo, en el caso de María Luisa, que todos le reconocemos que es la mejor ministra, que necesariamente tenga que ser presidenciable. Es que son muchas características. Los mejores ejemplos, Claudia, de nuestra propia vida. ¿Cuál puesto antes de presidente ocupó José Figueres? Ninguno, ¿verdad? Pues tienes que tener el toque, eso que llaman el si touch, te querés salir, ahora que ha ¿sabes? estado tan de moda, te referís al presidente Obama, y lo que fue un pedacito senador. Sí, o sea, esas figuras son muy pocas las que aparecen. Correcto. Me quedan 2 minutos y yo quiero oír el criterio de cada uno de ustedes. En realidad, esto de la segunda ronda es algo que está creando la prensa, o creen realmente ustedes como especialistas que se pueda dar. Déjeme decirle que en esto hay que acudir a la voz del experto. Hoy hablé con Víctor Borge y en principio existe una posibilidad, leve, pero existe. Nada más, eso es lo que hay que decir. Es muy probable, todo lo que está apuntando ahora es que esto se resuelva en primera ronda, pero existe la posibilidad de una segunda ronda. No se puede descartar estadísticamente. Eso es por lo menos lo que... Sí, porque acordémonos que inclusive a estas alturas, hace 4 años, la gente decía, no, don Oscar va fluidamente, y el indeciso, Correcto. el voto indeciso, el que no decía qué iba a hacer, se le fue otón. Bueno, y véalo usted que le están apostando. Yo siento que el libertario a veces quiere polarizar el asunto, y si lo polariza, la que sale ganando es Liberación Nacional, porque en una polarización no hay segunda vuelta, si son solo 2, no hay segunda vuelta. Pero me llama la atención porque leía que el PAC tiene preparado también un anuncio similar al que le sacaron a doña Laura de la Marioneta. Bueno, ¿por qué el PAC está preocupado en un anuncio similar para Otto Guevara? Porque ocupa el segundo lugar. O sea, ahí yo por ahí escribí en algún día de estos de que ahorita, como lo decía Víctor Borges, lo que hay es, digo yo, que un olorcillo apenas a segunda ronda, pero que depende mucho de la capacidad de los partidos y sobre todo de Liberación Nacional, que eso se vuelve un tufo a segunda ronda. Vamos a ver qué pasa, vamos a estar conversando más adelante. Yo quiero agradecerles que nos hayan acompañado hoy a 2 de los miembros del equipo de inquisidores de don Richard Molina, de Extra 42. Pero además, amigos entrañables, yo quiero agradecerles porque quisimos llevar hasta sus hogares una pequeña pincelada de los criterios, de lo que se está debatiendo, de lo que se está discutiendo a partir de la campaña política que hoy estamos viviendo. Y esperamos que recordarles siempre a ustedes que la democracia se sustenta a través del voto. Así que después no diga usted o cuestione a quien esté de presidente si usted no fue a votar, porque la decisión es suya, nada más suya. Dios bendiga sus hogares y gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias por la invitación.